Muchas gracias, Carmen. Queridos amigos, muy buenos días. Gracias, Carmen, por las palabras amables que siempre reflejan el afecto y siempre me han invitado a expresar gratitud a quienes, como tú y otras personas que dirigen el círculo y otras actividades en favor de la cultura en el país, tienen la amabilidad de invitarnos a ofrecer algunas consideraciones y reflexiones sobre temas diversos. En este caso, sobre un asunto que de suyo es altamente incitante, el tema de los libros prohibidos en la historia, porque el sabor de lo prohibido siempre es un factor de atracción indiscutible. Bien, para quien ha pasado su vida entre libros, como es el caso de este servidor, hablar de los libros es encontrarse en ambiente. Yo tuve la fortuna desde niño de encontrar en mi casa una biblioteca con el sesgo natural de mi padre, que era un exiliado de la República Española, con sus temperamentos, sus características y sus orientaciones. Pero tuve la fortuna de encontrar en casa desde niño a esos autores tan interesantes como Verne o Salgari o Dumas, tantos otros, y de modo que eso fue un impulso que se ha mantenido hasta la actualidad, que me hizo vivir entre libros y cultivar lo que es para mí un amor y una pasión extraordinaria, el amor a los libros. Mi esposa dice que es la única amante que ella permite. Y en efecto, nuestra casa es más que una casa con biblioteca, una biblioteca con casa. Y sé que muchos de ustedes, y no todos, comparten esa pasión. Cuando uno se enamora de los libros, ya queda un afecto para toda la vida, un afecto eterno. De modo que hablar de los libros, de este amor, es siempre extremadamente grato, una experiencia muy grata. Recuerdo ahora a un educador norteamericano, Horacio Mann, que en uno de sus ensayos pedagógicos, en cierta ocasión escribe él, le preguntaron: profesor, si usted fuese dueño del mundo, ¿qué haría? Y Horacio Mann respondió: si yo fuese dueño del mundo, yo sembraría libros por todas partes, como se siembra trigo en los surcos. Y muchos de nosotros, si tuviésemos la posibilidad, haríamos más por la divulgación del libro. Pero hablar de los libros y del amor a los libros nos lleva también al reverso, porque los libros no solo han tenido amigos, cultores, partidarios, infelizmente también han existido los adversarios del libro, aquellos para quienes el libro es un instrumento peligroso y a quienes, prevalidos del poder de cualquier signo, han encontrado su mejor manera de actuar en la prohibición de los libros, en la censura, en la persecución y a veces, más allá de los libros, de los propios autores. De modo que hablar de los libros históricamente es fundamentalmente hablar también de la prohibición, persecución y destrucción de los libros. Y hoy queremos referirnos básicamente a ello. No sé si todos ustedes están en conocimiento de que la última semana del mes de septiembre de todos los años, en las últimas 5 décadas, la Asociación Norteamericana de Bibliotecas destina esa última semana de septiembre a lo que ellos llaman la Feria del Libro Prohibido en muchas ciudades de los Estados Unidos, como un desagravio
a lo que en la historia de la humanidad ha ocurrido con la prohibición de los libros. Y a la inversa de los antiguos índices de libros prohibidos, ellos presentan un índice de esos libros, pero no para evitar que se lean, sino para estimular su lectura. Y esa feria de libros prohibidos es una invitación a recordar lo que el proceso civilizatorio ha vivido y ha experimentado y ha sufrido en cuanto a la persecución del libro. Porque el libro es, por antonomasia, el instrumento fundamental e indispensable para la preservación y la transmisión de la cultura. Desde las tablas de arcilla de los pueblos sumerios hasta la invención de la imprenta, hasta la era de Internet, el libro ha sido y sigue siendo el instrumento esencial para preservar la memoria y para producir el conocimiento y reproducirlo. Y yo soy de los que se ubica, de los que se sitúa en el plano de que el libro, aún con los avances de la tecnología, estará allí para siempre. Porque así como en la antigüedad el hombre fue el libro en la tradición oral, la humanidad seguirá dependiendo del libro para preservar y transmitir su cultura. En esa evolución de 6.000 años nos hemos encontrado con toda suerte de prohibiciones y persecuciones a los libros. Casi se puede decir que no ha habido cultura o civilización, pueblo o sociedad donde de manera directa, abierta, explícita o de manera encubierta no haya habido algún tipo de censura o de prohibición. Las excepciones son pocas, la regla es así. Quizás, yendo hacia atrás, una de las excepciones más notables haya sido la de la cultura helénica, la cultura clásica griega, donde fueron muy contados los casos en una civilización que ofreció pensadores tan florecientes, pensadores que hasta el día de hoy dejan su impronta en la cultura actual, después de más de 2000 años. Con algunas excepciones, en la cultura helénica se respetó mucho el libre tránsito y fluir de las ideas. Atribuyo esa enorme libertad de creación en la cultura griega a que tuvo entre sus virtudes no solamente la emergencia de una cantidad de hombres notables en un espacio geográfico muy reducido, de grandes pensadores, sino también porque su cultura religiosa, aquel Partenón de dioses que crearon, tuvo la particularidad de presentar la libertad del pensamiento como una de sus líneas fundamentales. Entre los griegos, desde Homero y a partir de él, cualquier griego que pensara que podían crearse más dioses a partir de eventos de la naturaleza o eventos humanos, estaba en libertad de crear su propio Dios y no era perseguido por ello. Estaba en libertad además de organizar un culto al Dios que él pensaba que debía ser consagrado a determinado evento natural. De modo que, además de Zeus y el Olimpo tradicional de dioses, cualquier griego estaba en la libertad de crear su propio Dios o sus propios dioses, sus propios cultos, su propia religión, y no era mortificado por ello. Alguna vez he dicho que la gran virtud de la cultura griega y de la religión griega, si así se puede llamar, fue que no estaba organizada ni dirigida por sacerdotes, sino por poetas. Y lo que le es inherente al poeta es la libertad. Porque un poeta sin libertad puede ser que escriba algunos versos, pero fundamentalmente lo que hace es propaganda. El poeta necesita de la libertad para la verdadera creación.
Y la religión griega fue básicamente organizada y dirigida por poetas, y por ello dio aquella floración maravillosa de dioses, de cultura y de extraordinaria creación. La aparición del cristianismo significó un cambio en la tradición occidental. El cristianismo, de ser la doctrina de los humildes, con la figura esencial y majestuosa de Jesús, de ser la doctrina de los perseguidos, de ser la religión de las catacumbas, pasó a partir del siglo III, con el edicto de Constantino, consolidado en el siglo IV, que transformó aquella religión en la religión del imperio. Pasó también a cambiar de rol, y en alguna medida de perseguidos pasaron a ser perseguidores. Y esto se acentuó, pasados los siglos, cuando la Iglesia católica, además de su rol de preservación de los bienes espirituales o de los dones espirituales, se interesó demasiado por el control de los intereses temporales. Y uno de los instrumentos que son consustanciales al poder, sea este de origen religioso, de origen político, de origen científico, de origen académico o de origen moral, uno de los instrumentos del poder es la censura, la prohibición, el control de las ideas. Ello es lo que nos permite entender por qué en el siglo XVI aparece la Sagrada Congregación del Índice de los Libros Prohibidos, que se extendió por casi 400 años y que afortunadamente el siglo XX vio su extinción gracias a la modernización, al ayornamiento de la propia Iglesia Católica. Pero cuando uno consulta en institutos especializados ediciones de los antiguos índices, que fueron más de 30 versiones que se iban actualizando, se topa allí increíblemente con las obras más extraordinarias de la cultura, del saber precristiano y aún de la cultura cristiana, y aún de obras de la cultura oriental. Francamente, en nuestros tiempos resulta insólito cómo se pudo intentar prohibir de tal manera la circulación de las ideas en nombre de la defensa de la fe, en nombre de la defensa de la jerarquía, de la institución o de las buenas costumbres. Pero el hecho es que la lista es tan extensa que aquí nos agotaría el tiempo solo enumerar algunos de los libros y autores. De hecho, recordemos que hasta la Reforma Protestante, impulsada por Martín Lutero, de aquel valiente monje alemán que colocó sus tesis como reclamo a la concupiscencia y a la corrupción que imperaba en una época determinada de la Iglesia, la Biblia hasta Lutero incluso era prohibida su lectura y era prohibida su traducción a las lenguas vulgares, por lo que quedaba reservada a la camada culta de la sociedad y básicamente al ámbito sacerdotal la lectura de la Biblia, que solamente se permitía en las lenguas, la lengua latina, la lengua clásica. De modo que en los 400 años en que impera el índice, en este plano, son realmente años de oscuridad en el mundo del libro. En el índice están las obras, los fragmentos o las obras completas de autores griegos clásicos, los humanistas, incluso muchos de ellos que expresaban su convicción y su fe católica, pero por cualquier discrepancia sus libros eran enviados al índice a gusto de algún censor eclesiástico, los renacentistas, más adelante las obras de la Ilustración,
la enciclopedia, ese monumento del saber reunido, las obras incluso de los cabalistas, de los astrólogos, de los alquimistas, de los pensadores de diversos tiempos. Todo ello fue lanzado en el índice y su lectura era castigada so pena de anatema y de excomunión. De modo que la oscuridad en este ámbito del libro, producida por el índice, causó notable daño a la cultura universal. Y América, en virtud del descubrimiento del encuentro europeo-americano, hasta América permeó la cultura del índice, la tradición inquisitorial, y aquí en América los representantes del índice se las arreglaban con todos los instrumentos coactivos a su alcance para intentar impedir la circulación de los libros que allí aparecían. Y los barcos que llegaban a cada puerto de América, antes de poder desembarcar las mercancías, eran requisados. Y eso en el siglo XIX, el siglo que ya había vivido como ejemplo anterior la eclosión de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, consagrando la libertad, la igualdad, la fraternidad en esa trilogía extraordinaria de valores, y que nuestros próceres y la gente, los criollos y las personas que se movían en el ámbito de nuevos ideales, pensando en la emancipación, en la libertad y en el establecimiento en América de sociedades más libres que las que provenían de los dominadores europeos, pues uno de sus insumos literarios, una de sus ideas que les nutrían, tenían que ver con los valores de la enciclopedia y de la ilustración. Y se las arreglaban para evadir la persecución y evadir la censura y la prohibición de desembarcar aquellos libros. El hecho es que los libros llegaban y de alguna manera se multiplicaban y se reproducían en forma clandestina y alimentaban los ideales de libertad social, de libertad política y de emancipación intelectual, e incluso de laicismo en cuanto a la necesaria separación entre las funciones de la Iglesia y el papel del Estado y la sociedad. Así como hemos dicho esto, también hay que señalar en justicia que el siglo XX, en el plano de la Iglesia, ha vivido una experiencia notable, gratificante, que nos reconforta a todos en cuanto a la revisión de esa actitud y de esas posturas y hacia una visión mucho más ecuménica, más librepensadora, más respetuosa de la diversidad de creencias. Gracias a pontífices como Juan XXIII, como Paulo VI y a Juan Pablo II, la Iglesia vive un momento en que su clamor y su llamado a los fieles es en favor de la tolerancia, del respeto a las ideas. Cuando Juan Pablo II convocó en Asís, la aldea en que San Francisco había nacido, cuando Juan Pablo convoca en Asís el encuentro ecuménico internacional, no sé si ustedes vibrarían conmigo con emoción al encontrar a Juan Pablo hablándole a todas las iglesias reformadas cristianas, a los ortodoxos, griegos y rusos, a los budistas, a los judíos, a los musulmanes, y llamando a todos no disidentes y mucho menos infieles, diciendo: todos somos hermanos en un mismo Dios, hermanos en fe por distintos caminos hacia el mismo Dios. Y de ello repercutió una actitud en favor del libro, de la divulgación, en términos de respeto. Y si se quiere discutir, como ha de discutirse siempre las ideas, que sea en el plano de las ideas.
y no de la censura, la prohibición o la persecución. Un avance notable. Pero el cristianismo no tiene el privilegio durante algunos siglos de haber prohibido libros. También en otras tradiciones religiosas la situación ha sido gruesa y grave. La reforma protestante misma incurrió en las actitudes dañinas que ella misma reclamaba de la Iglesia romana. Recordemos, para citar apenas un caso, la situación grave que vivió aquel pensador y filósofo holandés de origen judío, pulidor de lentes en Ámsterdam. A ello se dedicaba para ganar el sustento, el gran Baruch Spinoza, que tuvo el triste privilegio por sus libros, entre ellos la Ética, la visión panteísta del mundo, la demostración de la existencia de Dios por el humor geométrico. Spinoza tuvo el triste privilegio de ser excomulgado por la Iglesia Católica, por la Iglesia Protestante y por la Iglesia Judía. Es uno de los pocos casos de triple excomunión, solo porque se atrevió a decir que Dios no era un ser personal en el cielo, sino que era una fuerza cósmica universal que era la causa primera de todas las cosas, el gran arquitecto del universo, la fuerza fundamental de todas las cosas. Así como el protestantismo también tuvo sus épocas tristes de persecución, y hoy en día algunos sectores que hay que diferenciar del protestantismo histórico, de esas iglesias tan respetables como el luteranismo, el calvinismo, el presbiterianismo, las iglesias episcopales, hay que diferenciarlas de ciertos fundamentalismos con muchas dosis de fanatismo que a veces infelizmente miramos en las plazas o en las calles a personas que de buena fe, pero con mucho fanatismo en el alma, con un megáfono en las plazas, pasan horas predicando su verdad y además se imaginan que cuanto mayor sean los decibeles que le pongan a los gritos con que intentan persuadir, más fácil entrará la creencia en los que tienen que soportar aquello. Pero ellos de buena fe lo hacen y hay que respetarlo porque también tienen derecho a ello, siempre y cuando no intenten coartar la libertad de las demás personas, porque ahí está la clave en lo que Benito Juárez señaló: el respeto al derecho ajeno es la paz, y el respeto a las ideas ajenas es la paz y la tolerancia. El Islam también ha sido una religión que desde que aparece, siglo VII de nuestra era, con la égida, con la partida de Mahoma de la Meca, el Islam también ha tenido fuertes tradiciones en cuanto a prohibiciones y persecuciones de libros. Quiero decirles que aún antes del Islam y luego con la tradición islámica, en regiones que fueron dominadas por culturas preislámicas, se produjeron persecuciones terribles a los libros y a las bibliotecas. El caso de la Biblioteca de Alejandría es un caso singular en esta materia. Varias veces fue asediada hasta que finalmente fue liquidada. Y varias veces fue perseguida por aquellos que sentían que no podían soportar que en un lugar como aquel hubiese el faro de la luz de los libros reunidos en un solo ambiente. Allí estuvo el caso de Hipatia. Hace poco estuvimos en un foro en la Universidad Central sobre la película Ágora, donde la muerte de Hipatia y la destrucción del Serapeum, en el marco de toda la biblioteca y toda la cultura alejandrina, instado por el obispo Cirilo y por otros más, fue una experiencia terrible, dolorosa, de cómo se pudo dañar una tan importante memoria cultural
y bibliográfica de la humanidad. Y a ejemplo del obispo cristiano Cirilo, años después, siglos después, el califa Omar terminó por acabar con los restos que quedaron, que fueron salvados de la biblioteca de Alejandría. Uno de aquellos pensadores logró salvar una parte de la biblioteca, pero fue descubierto por el califa Omar. Y cuando ante el califa se mostraron aquella cantidad de libros, trajeron al responsable a ese bibliotecario de la época, y Omar lo interrogó y le dijo: estos libros que están aquí, ¿qué contienen? Y el bibliotecario, por llamarlo así, respondió: son libros de filosofía, de historia, de cultura, nada tienen que ver contra la fe. Pero Omar replicó de la siguiente manera: si estos libros lo que contienen es contrario a la fe del Islam, son perniciosos, deben ser destruidos. Y si estos libros lo que contienen es favorable a la fe del Islam, pues son innecesarios. Por lo tanto, también destruyanse. De modo que por cualquier alternativa, los libros debían ser destruidos. Y desde esa agresión de Omar hasta la modernidad, en el resurgimiento de algunos fundamentalismos que aparentan estar o dicen estar respaldados en el Corán, cometió el crimen de haber escrito unos versos a los cuales, por metáfora que él se permitió, llamó satánicos, y debe andar viviendo clandestino, porque a uno de estos líderes fundamentalistas, a un ayatolá del fanatismo, se le ocurrió dictar una fatua, es decir, un decreto de muerte al escritor y de premio a quien ejecute el castigo. Ustedes saben que en el premio islámico, yo siempre he dicho que es mucho más atractivo que el premio cristiano, porque en el premio cristiano está un cielo de beatitud y de tranquilidad espiritual, pero no, el cielo del Islam es mucho más concreto. El que muere por la fe del Islam, y en este caso cometiendo un atentado a la integridad de un escritor, como es el caso, va a tener como premio en un paraíso una cantidad de mujeres que le brindarán sus encantos con el disfrute de la leche y de la miel, como es descrito en la tradición islámica. De modo que es un paraíso mucho más atractivo, más concreto, mucho más que toca más a la sensualidad humana. Y aunque este no es mi tema, ni pretendo desviarme, quiero decirles que este es un asunto que hemos estudiado mucho en psicología social y en la psicología de las religiones, para explicar por qué actos de terrorismo se cometen con un estado anímico de tranquilidad, como si la destrucción de las torres de Nueva York o si la bomba que se coloca en un mercado público en el Cairo fuese, en nombre de la fe, un acto de heroísmo grato a Dios, porque en nombre de esa tradición, de una mala interpretación en la que no se debe responsabilizar al pueblo musulmán, ni se debe responsabilizar a la fe musulmana como tal, que es respetable como cualquier otra, en nombre de la interpretación fanática de esa fe, lleva a que aquellos que mueren en un acto de terrorismo están convencidos, generalmente esos muchachos están convencidos de que lo que les espera en el más allá es un Edén extraordinario, donde van a ser mucho más felices que acá y donde Alá mismo los premiará. Pues el libro ha sufrido eso también en el Islam. Sería injusto que yo no dijera que la tradición judaica también tiene lo suyo. Y aunque menos, pero la ha habido persecuciones de libros, sobre todo por parte de sectores ortodoxos fundamentalistas del judaísmo. Yo conocí en Nueva York un grupo ortodoxo, porque yo me acerco a todo lo que significa el saber. Digo como el clásico, ningún saber, como Terencio, ningún saber me es ajeno.
en Nueva York conocí un grupo de ortodoxos judíos y fui a escucharlos. E increíblemente, su leitmotiv, su razón de ser, es que se acabe el Estado de Israel. Porque ellos consideran que esa no es la verdadera promesa a Dios. Eso me dejó perplejo, como diría Maimónides. Y hablando de Maimónides, la ortodoxia judía en algunas épocas en Egipto y en regiones del cercano Oriente castigaron los libros de Maimónides, fueron anatematizados, y Maimónides es, a varios siglos de distancia, uno de los más notables pensadores que el judaísmo ha ofrecido, y sus libros fueron condenados, perseguidos, prohibidos por los sectores más radicales de la ortodoxia judía. De modo que, para abreviar esto, en el mundo de las religiones, y he hablado solo de las tres grandes religiones monoteístas de Occidente, la persecución al libro ha sido muchas veces feroz. Repito que actualmente ya no es eso la norma, sino la excepción, afortunadamente. Pero las prohibiciones y persecuciones tienen sin duda un campo fértil en el mundo del poder político. En todos los tiempos, los gobernantes de toda la Haya se las han arreglado para perseguir aquellos libros que consideran que son contrarios a los valores que ellos defienden. Y para abreviar por razones de la hora, en el siglo XX el mundo vivió el acoso de dos sistemas políticos totalitarios feroces, ambos en apariencia opuestos, pero como se suele decir, los extremos se tocan, y ambos totalitarismos concluyeron en las mismas acciones, aunque con distintas justificaciones. Estas sombras totalitarias que causaron tantas tragedias en el siglo XX y cuyas secuelas todavía vivimos en el siglo XXI, me estoy refiriendo al nazismo, al nazifascismo y al comunismo, fueron terribles en cuanto al libro, y se encargaron de prohibir, perseguir, censurar a libros y autores. El nazismo se vanagloriaba de promover, instigado por Goebbels y aquellas pandillas feroces de xenófobos alemanes, se vanagloriaban de haber extirpado la cultura decadente, colocando allí la cultura producida por los judíos como un valor central, pero además de los judíos, cualquier manifestación cultural, filosófica o intelectual que no estuviese marcada dentro de sus principios de exaltación de la raza aria como raza destinada por la historia a dirigir el mundo, en ese tercer Reich que duraría 1000 años y que no duró sino 13. Lección siempre de la historia, los que nos amenazan con que los totalitarismos y autoritarismos se quedarán para siempre, la historia demuestra que más pronto que tarde caen. Pues en ese totalitarismo nazista, en 1933, uno de los episodios más negros que se conocen fue cuando la Biblioteca Pública de Berlín fue expurgada y cerca de 20.000 libros de autores diversos, de distintas orientaciones políticas, religiosas, intelectuales e históricas, aquella biblioteca fue incinerada. Y en esa pira, en ese bibliocausto, se producían escenas de éxtasis por parte de los pirómanos, por parte de los que disfrutaban colocándole más combustible a la hoguera. Por cierto, que cuando uno de los autores
cuyos libros fuesen quemados en esa hoguera. Me estoy refiriendo al fundador de una de las grandes escuelas del pensamiento contemporáneo en la psicología, en la medicina y mismo en la literatura, como es el psicoanálisis. Cuando un amigo le informó a Freud que había ocurrido aquella escena terrible y que sus libros se habían quemado, Freud, con un ácido sentido del humor, le dijo a su amigo: ya te había dicho yo que la humanidad había adelantado mucho. Y su amigo quedó estupefacto ante aquello: pero maestro, es que están quemando sus libros también. Y Freud dijo: la humanidad ha adelantado mucho, porque unos siglos atrás me hubieran quemado a mí. De modo que la persecución que el nazismo, el nazifascismo y luego los gobiernos colaterales como el de España, el franquismo español, la dictadura salazarista en Portugal, pues les encantó también imitar aquellos ejemplos. Sería hoy muy largo, sería un tema aparte, hablarles de lo que ocurrió en la España de la guerra civil y en la España ya dominada por el franquismo, pero cómo fueron perseguidos los libros. Y no solo de los comunistas, socialistas y anarquistas que políticamente se oponían al régimen, sino es que en España se perseguía todo lo que no estuviera en la ortodoxia, todo lo que los censores eclesiásticos y políticos dijeran que era pernicioso. Allí fue perseguida la masonería, fueron perseguidos los espiritistas, fueron perseguidos los ocultistas. Me encontré yo en Barcelona, ya en la España democrática recuperada, dicté una conferencia en una escuela catalana de naturismo, de la enseñanza del régimen alimentario que prescinde de la alimentación carnívora, y me decían los naturistas cómo hasta los libros de los naturistas fueron perseguidos, incinerados, sometidos a autos de fe. De modo que esa experiencia fue dramática. Afortunadamente el totalitarismo nazista que amenazaba con quedarse 1000 años fue superado en una guerra dolorosa que costó más de 60 millones de víctimas, pero fue superado por las fuerzas de la democracia. Pero dentro de esas fuerzas que combatieron al nazismo estaba el movimiento que inspirado en el marxismo se consolida la Unión Soviética e implanta la dictadura del proletariado, la dictadura comunista. Y también sería extremadamente largo, no habría tiempo para hablar acá de los libros y de los autores hostigados, perseguidos, censurados, mandados a Siberia como delincuentes, hostilizados de todas las maneras, impedidos de escribir, incluso expulsados de las asociaciones de escritores, hostilizados de todas las formas posibles, muchos de ellos incluso fusilados en nombre del proletariado, de la redención de los trabajadores, en nombre del paraíso marxista que en muy pocas cabezas ha estado de verdad, pero que nunca se concretó. Ese paraíso solo fue y ha sido, y todavía en algunos lugares es, un verdadero infierno. Cuando uno lee a Solzhenitsyn en el archipiélago Gulag, es una demostración pálida de lo que ocurrió. Cuando uno estudia a Pasternak y se encuentra como esa extraordinaria novela, El Doctor Zhivago, tuvo que ser sacada de manera clandestina por un editor italiano, los manuscritos escondidos para poderlos sacar del aeropuerto de Moscú y lanzar la obra en Europa. Cuando uno recuerda que ya
habiendo esa obra causado el impacto notable y se le concede el premio Nobel de literatura. Digo Nobel porque una persona me llamó la atención sobre eso, porque aunque Alfred Nobel fue el creador del premio, la academia aceptó que uno diga premio Nobel. Lo digo porque alguien me escribió el otro día a Unión Radio diciendo: profesor, por favor. Entonces lo mandé a leer el diccionario panhispánico de dudas al respecto. Alfred Nobel, premio Nobel, en su castellanización. Bueno, cuando uno encuentra que a Pasternak se le impide ir a Estocolmo a recibir el premio, cuando uno encuentra que inmediatamente que se supo que su novela se había editado en Occidente, fue expulsado de la asociación de escritores, borrado como era costumbre de las enciclopedias de literatura, y él, como él, muchísimos más. Todo el que no se plegaba a las órdenes del despotismo, inmediatamente era, su historia era borrada. Pasaban a ser seres sin historia, sin méritos. Grandes escritores eran considerados por la academia de ciencias y por los institutos de literatura, eran considerados autores menores, cuando no enfermos mentales. O si no, ya todos aquí hemos escuchado alguna vez esta frase: eran agentes del imperio, agentes del imperialismo. Creo que hemos escuchado últimamente bastante eso, ¿no? Yo creo que aquí estamos unos cuantos, también agentes del imperio. Sí. Pero eso que ocurrió en la Unión Soviética se reprodujo por modelaje y por imposición de aquel imperialismo. Se reprodujo en Varsovia, en Praga, en Budapest, en Bucarest, en Tirana, en Belgrado. Se reprodujo en Pekín, se reprodujo en todas las capitales, incluyendo, por supuesto, el satélite americano. La isla martirizada durante más de 5 décadas por una pareja de gerontócratas que pretenden eternizarse hasta la muerte, y como son ateos y no creen en el más allá, pues hasta allá no llegan. Pero si tuvieran una convicción en el más allá, pensarían que el destino les llama a seguir tiranizando desde el más allá. Yo he estado en La Habana varias veces. No voy a hablar de eso, pues estuve incluso detenido en La Habana por una charla supuestamente no autorizada. Solo les cuento este episodio que me parece que es suficiente. En una oportunidad, 1980 y tantos, el gobierno de España envió a Cuba como obsequio 100.000 ejemplares de una obra dirigida a la educación de los niños, donde se buscaba la manera más aséptica de no contrariar al régimen, y se les hablaba de Juan Ramón Jiménez, de Platero y yo, y de otros de los autores españoles, y de Iriarte, y de las fábulas de los autores españoles del siglo de oro, de todo eso. El gobierno cubano, antes de distribuir el cargamento aquel enorme, decidió someterlo a la previa revisión de algunos de los funcionarios de la nomenclatura del régimen, y estos funcionarios encontraron que la obra era perniciosa o peligrosa, y aquel cargamento se incineró. Y quiero decirles cuál fue el motivo. El motivo fue que incluía dentro de uno de los capítulos in extenso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero dentro de las complicidades, el régimen incineró 100.000 volúmenes donados por España, y el gobierno español ni siquiera lo mencionó. Yo les recomiendo un libro, por cierto, que tiene mucho que ver con lo que yo estoy hablando aquí, del profesor Fernando Báez, ¿no?, sobre la destrucción de los libros en la humanidad, donde hay un capítulo dedicado a la situación cubana, y exactamente esto que yo estoy mencionando allí también está descrito. Esto me lo contaron clandestinamente escritores cubanos en La Habana.
el dolor de ver una clandestina, cómo lo hicieron de manera oculta, la destrucción de 100.000 volúmenes donados por el gobierno español. Por supuesto, en el nombre del reino de la felicidad, en el nombre del nuevo hombre, que supuestamente produciría una doctrina materialista, totalitaria, represiva. De modo que en el mundo de la política, igual que ha ocurrido en el mundo de las religiones, el libro ha pagado el pato, ha sido perseguido, censurado y prohibido. Y para no dejarlo fuera, muy brevemente quisiera decirles que en el nombre de la academia y de las ciencias, del pensamiento oficial, también se persigue y se ha perseguido. Y hay casos dramáticos de investigadores que fueron acosados, censurados en sus publicaciones, porque sus áreas de investigación no coincidían con las verdades oficialmente establecidas. Y si a eso le agregamos las razones morales por las cuales los libros han sido censurados y prohibidos, la lista sería inmensa. Porque los dueños de la moral, olvidándose de la relatividad de los conceptos y de los valores, olvidándose de que la moral tiene mucho que ver con situaciones, con circunstancias y con valores dominantes en un lugar, en una época, y que lo moral en una parte no siempre es moral en otra, y en una época no siempre es moral en otra. Olvidándose de ello, su moral pretenden aplicársela a la moral de todos los demás. Y el libro ha vivido dramáticas experiencias sobre eso. Yo, para cerrar esta parte ya casi final, quisiera recordar una frase de un escritor que sufrió mucho por la persecución en el orden de lo moral, de Oscar Wilde. Oscar Wilde dijo una vez, acusado de homosexualidad, que era cierto, solo que en aquella época victoriana era una tragedia. Hoy las personas que tienen esa identificación han logrado conquistar un margen de libertad importante y de respeto. Oscar Wilde decía, desde la cárcel, desde su balada de Reading, él decía, no hay libros morales o inmorales, simplemente hay libros bien escritos o mal escritos. Porque francamente la lista es extensa de los libros que en nombre de la moral han sido censurados o perseguidos. Bien, la evolución histórica de estos procesos de censura, prohibición, persecución y destrucción de libros nos lleva a un momento actual en que eso existe, a veces camuflajeado, a veces edulcorado con diversos argumentos, pero existe. Y las formas actuales de censura, de prohibición o de salirle al paso a la divulgación de ciertos libros se han hecho más sutiles, a veces incluso obedeciendo a las leyes del marketing. ¿Cuántos buenos autores, poetas, ensayistas, novelistas no encuentran un patrocinador? ¿Cuántas veces tienen que ir de rodillas ante el dueño de la editora para que les conceda la posibilidad de ser publicados? ¿Cuántas veces algunos que sí tienen vínculos con el poder en cada lugar consiguen que sus obras, no siempre de gran factura literaria, sean publicadas, aunque después reposen durmiendo el sueño de los justos en los salones de los ministerios? En cambio, ¿cuántos buenos escritores sufren la conspiración del silencio? No en nombre de una censura abierta como la inquisitorial, religiosa o política o moral, sino en nombre de que eso no interesa.
Como yo siempre en mis charlas, quienes me conocen saben que yo suelo decir el pecado, pero jamás el pecador. Hace años era yo miembro del Consejo de la Facultad de Humanidades de nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela. Y hasta allí nos llegó en una comunicación oficial la propuesta de un alto funcionario del gobierno actual que dice ser poeta además. No especulen sobre el nombre porque hay varios candidatos. Donde nos pedía, a cambio de cierta indirecta retribución, apoyo para proyectos de investigación, nos pedía que el sello editorial de nuestra Facultad de Humanidades concediera la posibilidad de que uno de sus poemarios fuese publicado. Quiero decirle incluso que algunos del Consejo de la Facultad de la época, a quienes apreciamos, en alguna medida sucumbieron en nombre del pragmatismo. Como vamos a tener una gran ayuda económica para algunos proyectos, vamos a publicarle el libro al poeta. Pero el decano del momento, este servidor y otros, nos opusimos. Y simplemente nos opusimos con el argumento de que previa a la decisión del Consejo de Facultad, como suele hacerse en cualquier publicación, fuese previamente sometido a la evaluación de un jurado calificado de conocedores del tema. Si este jurado determinaba que la obra, decía yo, tuviese méritos, que sea publicada sin aceptar ninguna recompensa. Pero si no tuviese méritos, que se tuviese el coraje de decir, poeta, este libro no está en el perfil que solicita el proyecto editorial de la universidad. Es decir, que se fuese justo, porque si eso se aplica al muchacho de la escuela de letras que recién se inicia y nos presenta un poemario, y muchas veces porque no tiene nombre, porque no tiene padrino, porque es un muchacho del interior del país, no tiene quien lo apoye, no tiene quien hable por él, no se le publica, y no siempre se le examina el mérito adecuado, si lo tiene o no, porque se iba a sucumbir a esta tentación. De modo que las formas que se producen en el mundo actual, acá y en todas partes, son a veces más sutiles, donde hace falta una revisión honesta por parte de quienes dominan el mercado editorial, a los efectos de que no solamente el mercado, las leyes del mercado, no solamente el pensar si ello va o no a dar beneficio inmediato, sino también la función para la cual se está, el compromiso compartido de universidades, instituciones, intelectuales, fundaciones, editoriales, de dar paso a las nuevas posibilidades expresivas de las nuevas generaciones. Y en el mundo de Internet, las censuras y las prohibiciones son también notables. Una de las más evidentes es la que ha sucedido en la última década en la gigantesca y emergente República China, donde Google accedió a que en China se abriera a los internautas chinos, que son unos cuantos millones, un mercado emergente y poderoso. Google aceptó la precondición colocada por el gobierno comunista en lo político y salvajemente capitalista en lo económico, como todos sabemos, a la presión del gobierno para que Google pudiese ser circular, tuviese autorización para circular en China, pero con la prohibición de ciertas páginas que fuesen bloqueadas. Y hasta el día de hoy los suscriptores chinos entran a Internet y cuando, por ejemplo, en cualquier página donde se busca la entrada Tiananmen, por ejemplo, aparecerá una foto hermosa de una plaza, unas flores y unas paseantes por allí, pero ninguna alusión a los cientos de jóvenes chinos que, reivindicando un reclamo por la libertad, se sentaron en aquella plaza tan indignados como los españoles de ahora
se sentaron en una plaza con un simple reclamo, un poco más de libertad de expresión. Cuando fueron enviados los tanques de guerra a la plaza, les dieron minutos para desalojar la plaza. Y el coraje de aquellos muchachos fue: de aquí no nos movemos. Y la felonía del militar que comandaba los tanques fue literalmente pasarle los tanques por encima. Aquellos cientos de muchachos aplastados por los tanques y sus cuerpos lanzados al aire, cientos de jóvenes chinos, ningún chino internauta que entre en internet podría saber que en Tiananmen ocurrió eso. De modo, mis amigos, que la situación es una invitación. Primero, a examinar nuestra historia, pero examinarla para no repetirla en aquello que no debe ser repetido. Para no incurrir nosotros en comportamientos de intolerancia de ningún tipo, en el nombre de ninguna bandera. Si incluso hay libros malos en el sentido del contenido, pobres en la prosa, pobres en el verso y a veces muy pobres de contenido y de lección, pero aún así tienen derecho a ser sometidos al análisis y tienen derecho, si consiguen la oportunidad, a ser editados y tienen derecho a ser leídos también. Pero en todo caso, la actitud que nos debe inundar no ha de ser la de prohibir libros porque son malos. Frente a libros que consideremos malos, vamos a inundar nuestra sociedad de libros mejores. No es prohibiendo ideas como ellas se corrigen, es colocando como anteposición ideas que consideramos mejores. Y frente a lo que se suele llamar lo pornográfico, que no es lo erótico, lo pornográfico, lo decadente, lo que exacerba la instintividad más baja, lo que verdaderamente es ordinario, ramplón y de mal gusto, no, ni siquiera prohibir. De lo que se trata es de invitar a que nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos, todo el mundo privilegie la lectura de lo bueno, de lo que educa, de lo que enseña, de lo que informa, de lo que invita a pensar. Es decir, no se condena la oscuridad maldiciéndola. Antes que maldecir la oscuridad, es preferible encender una luz. Encendiendo una luz se disipa la oscuridad. De modo que enfrentemos la oscuridad de los malos textos con la luz de los buenos, pero nunca sucumbamos a la tentación de la intolerancia, de la agresividad contra las ideas de los demás, mucho menos se nos ocurra la persecución de las personas por sus ideas o por sus libros. Que estemos siempre convocados a la crítica, al debate fraterno y firme, a la discusión de las ideas, pero nunca a la prohibición, porque jamás una sociedad ha avanzado a base de prohibiciones. El camino es, en esto y en todo lo demás, la libertad. Y como dijo, con ello termino, como dijo el gran Cervantes en su monumental Don Quijote: amigo Sancho, por la libertad debemos hasta aventurar la vida. Así que esta ha sido hoy una charla por la libertad de ideas, de autores, de libros, de pensamiento, por la libertad de todos nosotros. Muchas gracias.